Estamos en clave mediática esta nueva semana para conocer la actualidad que hace noticia en América y en el planeta. Un análisis de la realidad reflejada en los diarios, portales, redes sociales y diversos canales de comunicación. Insisto, en el Día Mundial de la Poesía. Vamos a empezar con las portadas, donde no encontraremos, por supuesto, nada relacionado con el Día de la Poesía, lastimosamente. Pues el ABC de España ahora se ocupa del problema de los agricultores y ganaderos. Claro, como está en oposición al gobierno de Pedro Sánchez, lo destacará en portada. El campo estalla contra la inacción de Pedro Sánchez, dice el ABC. Asimismo, esperaríamos que cuando hay la marcha de las mujeres, a favor del aborto, de los trabajadores, de los ambientalistas, sean de la misma magnitud las portadas del diario monarquista del ABC, del diario ABC de España. Pero sí, efectivamente hay problemas en España con respecto a lo que ocurre en el campo con los agricultores, pero que no es ajeno a lo que pasa en general en Europa a propósito de la guerra, del conflicto armado en Ucrania. Conflicto que la propia Ucrania se encarga de incentivar, de intensificar también. Ahí lo tiene. En la parte inferior, Argelia asegura que la Moncloa no le informó del giro sobre el Sahara. El gobierno español espera que la cesión a Marruecos no afecte al suministro de gas e insiste en que sí comunicó el cambio de postura. Problema ancestral, prácticamente ya viejo, pero que efectivamente se actualiza a propósito de esta situación con los territorios que están en disputa en Marruecos. Y tenemos que explicarlo mejor, ampliaremos más información al respecto porque este es el motivo además de colocar esta portada aquí. Lo que ocurre en Argelia no es cualquier cosa y da cuenta de la situación geopolítica también. El impacto además de la situación en Ucrania se plantea también en Chile. El precio del gas podría subir hasta un 22% en los próximos meses por la guerra en Ucrania, es lo que dice el diario La Tercera a propósito del abastecimiento de gas, que efectivamente tendrá sus consecuencias. Ya tiene un impacto en Europa y ahora se plantea en Chile. Esperemos que esto efectivamente no ocurra y que al menos, es la idea, hasta en los próximos días pueda cesar este conflicto armado. En la parte inferior, Rusia intensifica asedio a Mariupol, y da ultimátum a sus autoridades. Es lo que ha pasado en las últimas horas y también informaremos al respecto. Y el diario Universo comete de nuevo un error enorme. Unas 1.500 personas se han podido beneficiar de las amnistías. Y poner en contexto, sin decir desde cuándo, 1.500 personas parecería que se ha dado a bastante gente. ¿Desde cuándo? En los últimos 22 años. Eso habría que colocar en el titular para entender, porque quien pasa por un kiosco de venta de periódicos y ve ese titular se queda con esa imagen y ellos saben perfectamente para qué lo ponen ahí. No es solamente por informar, sino por denostar, por desinformar y también por desprestigiar una institución, un bien jurídico llamado amnistía. ¿Qué dice la nota? Para que vean cuál es la intención. Dichas amnistías generales o dirigidas a figuras puntuales fueron publicadas en 10 registros oficiales o sus suplementos según archivos, dice el sumario. En ninguna parte dice ahí que ha sido hace 22 años. Pero entonces después, cuando ya nadie ve, en los últimos 22 años, desde el 2002, la entidad legislativa de turno ha otorgado 19 resoluciones de amnistías. ¿Y por qué no colocan de los últimos 50 años, de los últimos 100 años? Ya de una vez que coloquen todo. 1.500 personas. No se explica. Dice, los beneficiarios han sido desde militares insurrectos, activistas de derechos de la naturaleza, líderes indígenas, hasta exgerentes de la desaparecida Agencia de Garantía de Depósitos. ¿Por qué no ponen desde el año 1979 que regresamos a la democracia en el Ecuador para ver cuánto se incrementa más? ¿Por qué en los últimos 22 años? Ahí tienen, eso es. Y por supuesto la otra situación, la realidad que se plantea en el Ecuador, la mascarilla se usa a medias en Guayaquil y yo diría en el resto del país. Y la nota dice, no hay evidencia de que la subvariante BA.2 del Omicron sea más letal, pero se sugiere mantener las normas de seguridad. Porque el día viernes el presidente Guillermo Lasso señaló que se declaraba el aforo del 100% en todo el Ecuador para los eventos públicos y reuniones sociales, si es que se plantea así. Pero obviamente todavía no hay garantía de que esa sea la medida que plantee, que proponga una solución inmediata a la pandemia. Como ha pasado también en otros países, por ejemplo, en los estadios se usa mascarilla, sí, en otros lados sí. En el Ecuador, pues a medias y en algunos casos casi nadie la está utilizando.
Pasamos a la República de Perú, que mantiene su línea informativa alrededor de garantizar la postura política que plantea. Le entrevistan al expresidente Francisco Sagasti, quien en el titular se queda destacado. 75,000 firmas para adelantar las elecciones. ¿Eso es un hecho? ¿Eso es una realidad? ¿O es una propuesta de un expresidente que salió no muy bien del gobierno? Y entonces, claro, le dan la palestra al señor expresidente para presentar un proyecto de ley de reforma constitucional que recorte el mandato presidencial y congresal y se adelante en los comicios generales. ¿Por qué no se plantean mejor un montón de firmas, miles de firmas, y reforman la constitución del señor Fujimori, que está libre? Y de ese tema, obviamente, la portada de La República en este lunes 21 de marzo no dice absolutamente nada. Quizás porque querían que gobernara la hija, la señora Keiko Fujimori, seguramente. La diaria, a propósito del referéndum en Uruguay, las imágenes, no hay mucha información, por supuesto. Una caravana por el sí, un evento musical por el no y numerosos actos movilizaron la militancia por el referéndum del domingo, que viene sobre 135 artículos de la LUC, de una ley que efectivamente requiere reforma y que está planteada como uno de los temas de honda polémica en Uruguay. Estaremos informando a lo largo de esta semana en distintos espacios informativos y aquí daremos cuenta de cómo trata la prensa a este tema. La diaria, prácticamente no informa mucho con esa portada. Y esto, que es un orgullo para América Latina, en particular para Venezuela, Yulimar logra el tricampeonato mundial del salto triple. No se olviden que ella tenía un récord de 15 metros con 67 centímetros, si no me falla la memoria, y alcanzó el oro y el récord del mundo con un salto de 15,74 metros en Belgrado, Serbia. Un espectacular salto que recorrió las redes sociales con la imagen de ese momento del salto de Yulimar cuando hizo esta proeza que muy pocos y muy pocas en particular, tratándose de mujeres en el mundo, lo han logrado. De un triple campeonato, un tricampeonato que lo tiene ahí. ¿Qué dice la nota? La criolla, oro olímpico y plusmarquista mundial, pasa a proclamarse campeona del orbe del triple salto bajo techo por tercera vez. ¿Qué dijo Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, a propósito? Dos hazañas que quedan grabadas en la historia con el nombre de Yulimar Rojas, de Venezuela para el mundo. ¡Qué orgullo! Felicitaciones. Sí, efectivamente es un orgullo para América Latina en general, pero para América y para Venezuela, perdón, es muy importante. Aquí dice: la caraqueña estableció el nuevo registro de su último vuelo en el Campeonato Mundial bajo techo, rompió el récord para el salto, ahí está, triple, 15,67, efectivamente 15,67 era el salto que tenía, que lo logró en los Juegos Olímpicos de Tokio, no nos olvidemos de ese espectacular salto, y ahora sumó unos centímetros más, 15,74, está acercándose a la barra de los 16 metros, que sería una total hazaña. ¿Lo podrá hacer? Estoy seguro que sí. Es duro, es difícil, pero tiene todas las condiciones. Ayer el salto fue espectacular, perfecto, técnicamente bien plantado, y el último esfuerzo, cuando levanta la cadera, efectivamente va a dar cuenta de que todavía podría superar su propio récord. Así que felicitaciones a Yulimar Rojas, a Venezuela y a América Latina en este campeonato mundial. Pasamos a los portales informativos. Lamentablemente hay que informar esto. Hace pocas horas un avión con 133 personas a bordo se estrella en el sur de China. Esta fue la noticia que recorrió ahorita los portales informativos en general. Y dice: de acuerdo a medios chinos, el Boeing 737 se precipitó a tierra provocando un incendio. Ahí hay una tilde de más. En una montaña, hay dos veces una montaña en la región de Guangxi. Esto es lo que se informó, hay que estar atentos a las informaciones al respecto. Lamentablemente, si es que esto ocurre, hay una tragedia grave en China. Unión Europea analizará ampliar paquete de sanciones a Rusia. ¿Nos sorprende? No. ¿Qué impacto tiene? Pues estamos pendientes de ello. Y aquí, Supremo hondureño decidirá esta semana la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández. Y aquí al menos 12 soldados mueren en un nuevo ataque en Burkina Faso. ¿De esto estarán informando los demás medios de comunicación? Pues no hemos visto por ahí. Y algo que está acá abajo y que ojalá se pueda denunciar adecuadamente, es un hecho que ha sacudido incluso a la propia Colombia, en los medios que informan permanentemente de esto. Denuncian hechos de represión en el norte de Santander, en Colombia. Y esto todavía está en desarrollo para explicar y esclarecer
qué ocurrió ahí. Pasamos a otro portal informativo, Sputnik, que como ustedes saben está censurado en varios países. Aquí lo estaremos destacando para que la audiencia tenga información variada, diversa, plural, informando desde todos lados del mundo. Se estrella un Boeing 737 en China, lo que ya destacamos de Telesur. Y aquí en el costado derecho, mensaje del Kremlin: con razón el uso de misiles hipersónicos Kinzhal preocupa a Occidente. A propósito de esto que se ha debatido y discutido en las últimas horas. Y Zelensky mete la pata en su discurso ante el Parlamento de Israel. Bueno, no es nuevo que meta la pata, porque a veces cometen no solamente errores en el lenguaje, lo que dicen los expertos, sino también de precisión sobre lo que está pasando en su propio país. No sé si está al tanto, le desinforman, o por el contrario, quiere desinformar a propósito de esto. Y aquí, algo que circuló también en redes: castrar a los guerrilleros rusos. El ángel de la muerte ucraniano revela sus acciones criminales. Circularon videos horribles, horripilantes, morbosos, terribles, de quienes hacen uso de prácticas perversas, ya no sé ni cómo llamarlas, pero en realidad es una cosa horrible la que circular en redes sociales a propósito de lo que hacen con los heridos, con los detenidos, con los prisioneros rusos en Ucrania, que este señor aquí pues hace alarde de que es un matarife cualquiera. Vamos cerrando con Nodal, noticias de América Latina y el Caribe. En Colombia, 42 líderes sociales asesinados y 23 masacres en lo que va del año. No se trata de registrar todos los días una masacre, pero sí efectivamente de dar cuenta de lo que pasa en Colombia, porque los principales medios de comunicación en el mundo no dan cuenta de esto, porque obviamente protegen al señor Iván Duque. 42 líderes sociales en menos de 3 meses y 23 masacres en menos de 3 meses. Esto podría romper récord, pero no es nuestra intención efectivamente hacer alarde de los números, sino dar cuenta de esto. Y en Honduras, el Congreso aprueba condecorar a Cuba por su labor humanitaria y su solidaridad con el resto del mundo. Importante destaque que efectivamente hay que informar, les guste o no les guste. Y aquí la Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifiesta su profunda preocupación por la liberación de Alberto Fujimori. Algún pronunciamiento también hizo la semana anterior la CIDH a propósito de la situación carcelaria en el Ecuador, que efectivamente el gobierno del señor Guillermo Lasso no ha respondido. Y aquí lo que discutían algunos en Bolivia: Evo Morales dice que no cobrará la indemnización tras declararse inconstitucional su inhabilitación como candidato. ¿Tenía que cobrar? Sí, pero va a rechazar porque efectivamente había una campaña diciendo que lo único que buscaba es plata. Lo que se busca es resarcir los derechos conculcados y el respeto a la ley que se estableció en su momento. Hasta ahí llegamos en esta primera parte, nos vamos a una primera pausa y enseguida volvemos con más de Enclave Mediática.